Bienvenidos, hoy 13 de agosto de 2020 los estamos acompañando a través del Facebook Live. Agradecimientos a la Fiesta del Maíz de Madrid, Cundinamarca, el colectivo Insurlentes. Bienvenidos a la segunda parte del taller Técnicas Ancestrales y Tradicionales de Cocción. Mi nombre es Mabel Henao y los voy a acompañar en esta segunda sesión. El maíz como patrimonio cultural, la planta que sostiene la vida, esa es la metáfora que se apropiaban los muiscas, así la conocían. El término o significado diferente del maíz, pues escríbanlo en el chat si alguno tiene algún aporte y mencionen de dónde nos saludan para poder hacer un intercambio en el momento. Bueno, tenemos que el impacto cultural, histórico, económico y social continúa presente en el panorama contemporáneo colombiano, teniendo en todo su territorio cocinas tradicionales en donde se resalta la herencia de cocción, uso de alimentos y gran parte se tiene en la tradición oral como rituales de música, danza. Es de resaltar que la arquitectura y algunas técnicas artísticas o de literatura se ha visto permeadas por la importancia que resaltan los alimentos y pues se evidencia en sus costumbres diarias, en el tesoro inmaterial de las relaciones sociales y el legado que tiene en torno a los alimentos. Entonces, pues es posible conectarse con el mismo producto debido a la adaptación climática que ha tenido y pues que su diversidad permite que alrededor de 27 tipos de maíces se cosechen en Colombia, no solo empleándolo como alimento, sino también como uso medicinal, artesanal. Por ejemplo, los ameros y la tusa se utilizan en múltiples espacios. Acordémonos que la pelusa del maíz es favorable para los riñones. También tenemos que Carlos David Grande Tovar y Brigido Estefani Orozco Colonia, investigadores y escritores, explican en sus teorías en torno a los primeros cultivos del maíz que surgieron en el Valle Alto del Magdalena, en la zona de San Agustín, más digamos hacia esta zona, siendo los indígenas quienes cultivaban diferentes variedades y hoy en día conocidos como pira o reventón y de pollo. También Jacinto Vigidima, un saludo para él, de la comunidad Muyane, narra que existía una selección especial para el cultivo y que esa consistía en detectar semillas y escoger las más perfectas teniendo en cuenta humedad, temperatura, luminosidad, color y sabor, siendo los ancestros quienes transmitían el secreto para que fuera y para que se obtuviera una buena cosecha. Esa era la clave, por medio de la oralidad, y que es el medio que cuentan para replicar de generación tras generación todas sus costumbres. Eudosio Becerra Vigidima, un saludo también, docente de la Universidad Nacional de Colombia, de la comunidad Muruí, hace una mención al maíz como parte importante de la oralidad y la gastronomía. Resalta el maíz como un producto que inspira a creadores artísticos para dar origen a literatura, música, pintura, interacciones sociales, coincidiendo con todos los investigadores del maíz que pues hemos, digamos, consultado. Así pues, es posible derivar que el territorio colombiano, el cual se encuentra dividido políticamente por departamentos, y de acuerdo con los ecosistemas, características geográficas, se divide en regiones naturales, como la región amazónica, la andina, la Caribe, el Pacífico, la Orinoquía y la región insular. Han tenido en cada una su herencia en torno, digamos, a este alimento, el maíz. Cada región es rica en climas, culturas, alturas, recursos naturales y variedades del maíz propias que han repercutido en esos platos gastronómicos y en la actualidad el paso de la información ancestral. Por ejemplo, en la región amazónica existió el mito de la betata, el abuelo del maíz, en el cual se identifica que este alimento como un regalo de los dioses para perfeccionar los cuerpos y los espíritus. Entonces, vamos a escucharla a través de Amaury. Entonces, para que por favor nos... Betata llegaba en las noches a hacer las tareas de las mujeres, para que éstas no tuvieran que trabajar y se dedicaran solamente a dormir con el marido. Entraba en las casas y hacía canastos y cantaritos. Tostaba y molía el maíz en la piedra para que al otro día amanecieran los jabaras llenos de harina para toda la familia. Organizaba a todos los animales, ardilla, gurre, guagua, todos trabajaban haciendo rocería, regando el maíz al voleo y tumbando monte encima. Una vez terminada la jornada del maíz y bajo la forma de gente, los animales venían, hacían fiesta y tomaban chicha de maíz fueteada en los chocó. Una vez llegó un muchacho, un indio, dice que es Carabí, la luna, y le ofreció muchas cosas buenas a Betata. Le dijo que tenía una tierra fértil, le dio un buen ajuar y muchos adornos y se la llevó a vivir con él muy lejos, a otra parte.
Antes de irse, Betata enseñó a las mujeres a hacer los cántaros y los canastos, a hacer la chicha, a tostar el maíz y a moler la harina. Después de ese día, a pesar de que las mujeres de Antigua solo tostaban y molían de noche, nadie volvió para hacer, como Betata, las tareas de las mujeres. Leyenda en Vera. Bueno, muchas gracias a Mauri por contarnos este mito, el mito de Batata, aún presente en la comunidad de Vera, y que en cosechas pues ellos imploran, emiten plegarias, súplicas para cultivar y realizan sacrificios, ofrendas y danzan en torno al maíz. Pues ahora bien, tenemos en la región amazónica dos platos típicos que como pues las humitas contienen 6 choclos maduros, manteca de chancho, azúcar, queso, puncas de choclo y pues el otro plato típico es el ichicapí, que tiene la gallina, el maní, maíz amarillo, cilantro, guisador, agua y sal. La arepa precolombina es muy delgada y acompaña pues las sopas, sus preparaciones, su elaboración en mayor medida está constituida por el casabe y en algunas zonas se mezcla con maíz. Por otro lado, en la región Caribe, como se mencionó en la primera sesión esta mañana, básicamente la herencia de cocción en su mayoría es la fritura. Es el caso de la arepa de huevo. La arepa está compuesta por harina de maíz, sal, azúcar, pues mantequilla, agua, queso, con una abertura. Entonces primero se frita, se saca, se hace la abertura, se ingresa el huevo pues crudo, luego se vuelve a tapar con un pedacito también de masa y se vuelve a freír. En la costa, o pues en la región Caribe, se hace la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Esta fiesta se celebra el 2 de febrero. Totola Momposina, una cantautora muy conocida en la región, expresa mediante la canción del 2 de febrero la composición de la arepa de huevo. Pues digamos que concluyen el Festival del Frito y pues una de las leyendas que apoya pues toda la región Caribe y los mitos son la Madre Monte, quien pues es una mujer muy elegante que utiliza musgo y hojas, también las vainas de mazorca como ropaje, también un sombrero verde que tapa su rostro, vive en una densa jungla y se baña en los ríos, causando inundaciones y fuertes tormentas. Acecha a aquellos que roban la tierra que no pertenece a otras personas y envía plagas a los dueños del ganado que usurpan el campo o ignoran los límites. Por otro lado, en la región pacífica, más hacia esta zona, vemos que el champús es la bebida, digamos, predilecta del Valle del Cauca. Está compuesta también por maíz, pero también tenemos que el maíz chocosito, muy conocido en el Chocó, constituye una raza de maíz que, pues a diferencia de otros conocidos comúnmente, se desarrollan bajo condiciones rústicas de cultivo, adversas al ambiente. Con la leyenda de la tunda en la región del Chocó, básicamente, que es una mujer fea que tiene un pie en forma de bebé y el otro en molenillo de maíz, pues como digamos de la planta del maíz, se lleva a los bebés sin bautizo y a los desobedientes. Es digamos que una de las leyendas que nos apoya y que nos aporta el valle. La arepa bayuna, pues básicamente esta región o la región vallecaucana se construye a base de maíz y mantequilla, con manteca de cerdo, digamos como lo pueden observar acá. El maíz estrillado se cocina a la parrilla de alambre y a la mitad de la cocción se añade queso rallado. En la región andina, digamos que esta es la región andina, por ejemplo, el Piroca era un joven chibcha quien vivía con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Él siempre había podido traer alimento a su casa, traer comida para su familia, pero ahora se sentía abatido por el hambre. Su esposa le recordó las piedras verdes que tenían y que eran muy brillantes, además de los granitos de oro que recogían sus hijos. Los granitos verdes, pues las esmeraldas, los granitos de oro, pues que estaban en su composición. Pero un día apareció el Piroca llorando, Bochica le pregunta por qué pues está llorando, resulta que un ave le cogió las esmeraldas y el oro. Entonces Bochica, en compensación, y pues le hizo unas plantaciones de maíz y pues digamos que le agradeció al descubrir que ese fruto que estaba dentro del capullo
se escondían cientos de granitos de oro que brillaban al sol, el maíz amarillo. Agradeció la recompensa pues para su pueblo, y adicionalmente el maíz en la ingesta se dice que es el oro comestible. Aquí se prepara la arepa boyacense en la región andina, que se consigue al tostar una masa de trigo y maíz mezcladas con cuajada molida, pues sin suero, sal, panela, básicamente para equilibrar sabores. En algunos pueblos de la región andina se utiliza el maíz 2 meses después de la cosecha para que se seque sin bajarlo de la planta. Y por otro lado, la arepa santanderiana, que se prepara con una masa de maíz amarillo, es básicamente el maíz amarillo cocido, con ceniza disuelta en agua. Aquí pues si pueden observar la ceniza, se disuelve en agua y se da ese sabor característico pues que representa a la arepa santanderiana. Se mezcla también y se muele con chicharrón, se mezcla con chicharrón y se toman esas arepas dándolas en un tiesto de barro. La arepa típica o cañera, también pues muy cercana también de la región andina, se caracteriza por llevar un relleno de queso con mantequilla. Esa es la básica, pero en algunas ocasiones se rellena con carne molida o mechada o carne desmechada. El huevo se bate, el huevo revuelto con carne salada o con pollo. Es alguna de las preparaciones de la arepa pañera. Es una de las típicas arepas de la región andina. Adicionalmente tenemos la tolimense o la huilense, teniendo el maíz cocinado con lejía, típicas de la arepa orejeperro o langú del Huila, y se preparan con maíz trillado remojado. Pues digamos básicamente por 3 días se remoja el maíz, se tritura en un molino de hierro, se asan sobre hojas de plátano en una olla de barro o a la plancha. A las masas se les adiciona arroz, en ocasiones el arroz cocido, para aportar mayor consistencia. Las arepas típicas del Huila, elaboradas con mazorca tierna, harina de maíz, mantequilla, sal, se asan en un utensilio básicamente de barro. Asimismo tenemos la arepa cariseca, que se hace con aguapanela fuerte, maíz molido, algunas veces panela, huevos, mantequilla. La arepa de chocolo o de choclo, elaborada con maíz dulce o maíz tierno, molido con azúcar, un poco de sal y pues queso. Normalmente se cuecen al horno o cacerola. En algunas regiones las arepas se asan en piedra. Algunas de las piedras se introducen en la brasa, se retiran con mucho cuidado, incluso con pinzas, y sobre ellas se ponen las arepas. Se les añade harina de maíz, cuajada sin el suero básicamente. Pues la cuajada sin el suero está, digamos, procesada. Agua, huevo, mantequilla, qué pena, mantequilla, sal, se ponen sobre hojas de plátano y se asan. Esas son básicamente las arepas de la región andina. Por otro lado tenemos la región Orinoquía, en la que algunas de las arepas pues son muy similares a las de la región andina, sino que se mezclan, incluso se toma un poco de guarapo, se mezcla la masa y se ponen a asar. Estas arepas son mucho más delgadas, su composición incluso es un poco más seca, y también la carga, digamos, de la región insular es una de las tradiciones que se tienen. Aquí podemos incluso ver una laja. Aquí se ponen sobre esta laja las arepas y se ponen, digamos, a cocinar. Muchas gracias. En la región insular tenemos una variedad de arepas, incluso no es tan amplia, pero sí varía dependiendo de los asentamientos que han tenido incluso en los palenques. San Andrés y Providencia es una de los focos, incluso donde las arepas son mucho más delgadas. Se compone también por el árbol de pan, qué pena. El árbol de pan es una planta, incluso es muy similar a la yuca. Se parte en trozos, se deja que le saquen el agua a la brasa, y luego se machaca, se mezcla con el maíz y
y luego se pone sobre las tinajas de barro o sobre placas de metal, y esas son una de las tradicionales de esta región. Bueno, encontramos incluso que algunas de las arepas se mezclan con bebidas elaboradas con maíz, algunas fermentadas. Entonces tenemos que en algunas preparaciones se mezcla chicha o guarapo o incluso masato, y se mezcla, digamos, con la masa del maíz tierno. En otras se deja fermentar también la masa y se ponen a la brasa. Algunas se echan al horno, otras se mezclan en unas ollitas y esas. Bueno, entonces para que tengan en cuenta, las recetas ganadoras fueron la arepa de mi casa y los envueltos. Entonces, para hacer envueltos necesitamos mazorca, obviamente que tengan los ameros, si es posible. La mazorca puede ser blanca o amarilla, en este caso porque pues no tenemos, digamos, a la mano de otras variedades. Entonces, para hacer los envueltos, tenemos que desgranarlas. Entonces los granitos quedan pues suelticos cuando pasamos la mano por la mazorca y los vamos deslizando. Entonces digamos que se van arrancando uno a uno y los vamos teniendo digamos acumulados. Los echamos en nuestra licuadora, procesador, o pues si tienen molino, pues en este caso yo tengo la licuadora. Vamos a adicionar queso y pues quesito rallado lo adicionamos. Vamos a poner un huevo. Entonces adicionamos un huevo. El huevo completico, ojalá que sea bien grandecito el huevo. Vamos a incorporar 2 cucharadas de mantequilla. Posterior a ello vamos a adicionar una pizca de sal, solo una pizquita. Y lo vamos pues a nosotros nos gustan dulces, entonces los condimentamos con panelita. Y a esta mezcla, pues ya digamos que se puede licuar, le vamos a adicionar un poquito de leche, pero muy poquito, para que la licuadora pues pueda procesarla. Y la ponemos en acción. Estamos viendo que le está dando mucho trabajo a la licuadora, entonces vamos a poner un poquito más de leche para que pues tenga mayor movilidad. Listo, ahora sí vimos que pudo procesarlo completo. Esta mezcla quedó bastante movida. Entonces engrasamos un poco el amero para que ya igual nosotros lo lavamos y todo. Entonces vamos a engrasarlo un poquito para que no se nos peguen. El engrasado lo hacen algunas culturas como la Wayuu o la Mitú. Vamos a poner la mezcla. Está un poquito líquida la de nosotros. En algunas ocasiones le ponen maíz blanco también, harina, para que se incorpore y pues quede un poco más consistente. En este momento lo vamos a hacer así. Lo envolvemos y ya tenemos el baño de María.
Entonces vamos aquí ya teníamos el agua caliente, entonces las vamos a poner acá. Algunos las amarran con cabuya, nosotros lo vamos a dejar listico así. Y esperamos a que esté listo. Adicionalmente vamos a hacer las arepas. Entonces pues las arepas de mi casa se hacen con el maíz blanco. Compramos pues la harina que esté. Esta harina es hecha en Colombia, importante. Digamos que en la casa es al ojo, entonces tenemos digamos más o menos una porción. Adicionamos el quesito pues ya desmenuzado o rallado, en este momento pues lo vamos a incorporar rallado. Tenemos una pizquita de sal. Esta arepa ya es saladita. Una pizquita larga de sal. Para equilibrar los sentidos utilizamos un poquito de panelita, también colombiana. Tenemos reservado agua caliente previamente, entonces lo que vamos a hacer es irla adicionando poco a poco mientras amasamos. Lo podemos hacer con las manos, pues ya las tenemos bien limpias. Y vamos a ir mezclando poco a poco para realizar una masa consistente y poder hacer las arepitas. Entonces tenemos el agua, la vamos pues adicionando poco a poco, si no pues toca también adicionar un poquito más de harina. Lo importante es que quede la consistencia, ya ahorita les voy a mostrar cómo es exactamente lo que queremos. Entonces vamos mezclando. Esta primera mezcla la hacemos con los dedos y ya cuando vayamos a bolear la arepita para que quede en un circulito, lo hacemos con la palma. Es muy importante que tengan presente eso porque en algunas culturas como en la, pues digamos que los del Huila y en la costa lo hacen todo con los dedos y pues no utilizan casi la palma. En algunas zonas de la costa, cuando la arepa ya va frita, sí, pues digamos que lo hacen con la palma, incluso algunos con tocaditas. Entonces ya básicamente está lista para amasar. Si me quedo en el fondo un poco, tengan presente que toda la masa se utiliza, entonces pues no, pues tiene que quedarles homogéneo. Entonces se pueden demorar un poquitico. Lo importante pues es que quede con mucho amor y que quede bastante bien incorporado todo. Entonces así es la consistencia para tener la arepa. Mírenla, está bien maleable. Podemos escribir el nombre, podemos hacer figuras. Y pues digamos que este lo vamos a pasar a otro espacio, lo podemos hacer porque ya tenemos esto caliente y vamos a utilizar el maquín conocido en toda Antioquia. Entonces tenemos el maquín, ahora sí es con la palma, miren que ya no empleo los dedos, hago un circulito y luego la hago digamos de forma circular, utilizo mi dedo índice como si fuera una pinza y ya la dejo pues del grosor más o menos ideal para nosotros, que es 1 centímetro, y la dejamos sobre el maquín. En este momento pues no le he puesto nada de grasa, pero pues de pronto para que no se nos pegue un poquito le vamos a adicionar un poquito de mantequilla. En estos momentos aquí somos 3, entonces vamos a hacer 3 arepas. Mismo proceso. Ustedes ya saben que las vamos redondeando con los dedos, hacemos un poquito de presión y la ponemos sobre el maquín. Entonces como
cogemos la mantequilla, pasamos por el maquín y la vamos corriendo. Le ponemos sobre la arepita mantequilla. Esperamos a que se cocine un poco para poderlas girar y encimita le vamos a adicionar otro poquito de sal. Así son las arepas de mi casa. Los espero con las recetas. Por favor comenten si les gustó, si tienen alguna otra indicación, si de pronto en la casa de ustedes hacen diferente las arepas. Entonces, pues ya que vimos todas las arepas de las regiones y que ustedes se encuentran de pronto en otros espacios, posiblemente han migrado sus ancestros y pues digamos que hacen también una combinación de culturas. Entonces espero las recomendaciones de sus arepas. Un saludo muy grande, muchas gracias y pues a los que estén comentando, ya vamos a una ronda de preguntas. Buenas, a Octavio Pacheco. Y esperamos que nos puedan acompañar en este espacio. Bueno, aquí tenemos ya preparados los envueltos, entonces se los voy a mostrar porque sé que de pronto aquí no me alcanza el espacio. Estos son los envueltos que hemos preparado el día de hoy para ustedes. Asimismo, como parte pues de cuña, por decirlo así, tenemos el queso envueltico en hoja de plátano también, que aporta su sabor. Ese envuelto, bueno, este queso es preparado por Bufángela. Es un, digamos que un emprendimiento familiar. Ahí de pronto también en los comentarios, Sergio de pronto nos ampliará la información. Tenemos aquí otro tipo de arepas, una construcción de arepas de diferentes zonas. Imagínense que aquí tenemos una arepa bastante, digamos, como gordita, por decirlo así, como las que preparamos. Unas un poco más delgadas, de maíz blanco, otras de maíz amarillo, que son muchísimo más delgadas que incluso en otros espacios las conocen como telas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, si quieran comentar, pues para que les podamos responder. ¿Sí? ¿No? ¿No? Anímese a comentar, anímese a decir, ah, yo me comí por allá una arepa y esa arepa era muy rica porque tenía, no sé, era similar a las marranitas, por ejemplo, en el valle, o era, digamos que un envuelto que yo me comí que tenía arequipe o que tenía, digamos que uvas pasas, la combinación incluso con el bocadillo. Entonces, pues es importante que pues mencionen básicamente, digamos que qué otras preparaciones o qué, digamos que les adicionen en sus casas, qué tipos de miel, qué fragancias, o si por ejemplo lo mezclan con azafrán, digamos que con mermeladas. Entonces, para que por favor nos vayan indicando, no sé si tengamos mensajes. En estos momentos, no tenemos mensajes por el momento. Anímense a comentar. Bueno, invitadísimos para que ustedes se anoten en las fiestas del maíz, pues obviamente que cuando abran todas las fronteras, el COVID ya no sea pues la pandemia que nos acecha, sino que sea otro método también para podernos reunir. Allá invitadísimos en Madrid, Cundinamarca, con la señora Mercedes Bojacá. Muchísimas gracias por la invitación. A Sting Garzón, tenemos incluso aquí un comentario, Miriam nos propone en Flandes, desde Flandes, Tolima, muchas gracias, se hacen las arepas con maíz blanco y se envuelven en hoja de plátano. Importantísimo el plátano en Flandes. En Flandes es una de las regiones más lindas que yo he podido conocer, el calor es abrasador y esas arepas de maíz blanco que se envuelven en ese plátano tienen un sabor increíble. No sé, digamos qué más. A Mauri nos comenta también que pues se pueden hacer con formas. Claro, incluso yo puedo escribir el nombre, hago corazones, estrellas. Por lo general yo preparo, digamos que con formitas, me gustan mucho las formas, y jugar. Incluso hay algunas personas que las pintan con achiote o con tinturas comestibles. Eso es
encantador. Ustedes lo pueden intentar en casa, me pueden contar, me pueden enviar una foto después de cómo quedó la arepa pintada. Eso es súper chévere. Acuérdense de las mermeladas que son, por ejemplo, de fresa, o por ejemplo de higo, de ciruela incluso tenemos por aquí, brevas, de papayuela, hay muchas mermeladas, increíble, miren, hasta de maracuyá se puede realizar la mermelada, ustedes las pueden preparar en casa, la receta es supremamente fácil, solo es que me comenten. Incluso hasta de recacha les puedo dar la receta de la mermelada de recacha. ¿Qué otra persona nos escribe? Nos escribe la señora Elizabeth. Qué rico, yo quiero, con mucho gusto le invito a las fiestas del maíz en Madrid, Cundinamarca. Pronto los estaré escribiendo para invitarlos. Claro que sí, en mi casa se preparan con chicharrón molido. Muchas gracias, Lucía Pacheco. La cantidad de arepas que hay en Antioquia, exacto, es impresionante todas las arepas que yo pude conocer en un pedacito de Antioquia que conocí, que me resguardaron en Río Negro, en el Carmen de Viboral, no solo están también las de La Ceja, en Marinilla, son arepas increíbles que ustedes al encontrarse con las personas digamos que les comparten esa tradición, que estas tienen que ser en leña, que estas tienen que ser en maquín, que estas tienen que ser asado puro, en el horno. Son cantidad de arepas que ustedes se pueden, digamos que, consumir, incluso aún más que las empanadas por sus rellenos y por sus variedades. No sé qué nos quieran, digamos que, compartir. Pero sí, Diana, es muy importante conservar la tradición de las recetas de alimentos, es muy importante. No sé, comenten, ¿quién más quiere poner? Ya se nos está acabando la transmisión. A mí sí me gustaría, pues, agradecerles, probar esos ricos envueltos, las arepas incluso, digamos que son las dos preparaciones que ganaron, por los comentarios que nos hicieron. Agradecemos a todos ustedes por la participación, por estar conectados y los esperamos en las próximas fiestas del maíz. Pero cuando ustedes puedan conseguir envuelto pues de mazorca morada, yo creo que va a ser mucho más rico que este, porque tiene, digamos, como una acidez mucho mayor. Acuérdense que este maíz aporta una cantidad mucho más grande de antioxidantes, se está perdiendo que los cultiven, entonces es importante que, no sé, promover digamos, ese consumo de maíz morado, del maíz negro, del maíz azul. Es importante que lo rescatemos no solo en las preparaciones que pueden tener en México, sino también en Colombia. Porque hay una variedad impresionante de arepas gracias al maíz y a las variedades de maíz que hay. Entonces, no siendo más, les agradecemos mucho. Mañana la transmisión es a las 10 de la mañana con el colectivo Insurlentes. Es importante que ustedes se conecten y pues digamos que aprendan y degusten y nos manden comment y nos manden la foto de la arepa con su nombre. Es muy divertido. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y los esperamos en otra oportunidad.